La sociedad lo tomó como un mal menor, la respuesta en un nuevo golpe de Estado. Sin embargo, no apreció que estaba contribuyendo a un mal mayor. ¿Y sabe por qué ocurrió lo que...? Perdón. No, dígame. No, me expresé mal, no le digo sabe. Doy mi opinión de por qué pasó lo que pasó en el 76. En mi opinión, porque a partir de 1955... en el 62, en el 66, se premió el delito, se premió el interrumpir el orden constitucional, un delito contra la Constitución. ¿Cómo se premió? Se premió 55... quienes atentaron, quienes bombardearon la Plaza de Mayo, quienes derrocaron a Perón, quienes derrocaron a Frondizi, quienes derrocaron al presidente Ilia. No fueron presos ni fueron... No solo no fueron presos, no respondieron por su delito, fueron premiados. Algunos fueron presidentes de la nación, embajadores muchísimos, funcionarios. Y el corolario de todo eso era que en el 76 se produce lo que se produce. El que tenía éxito con esa actitud delictiva de interrumpir el orden constitucional y otras cosas, si tenía éxito ganaba todo. Y si perdía, no perdía nada. Balsa, le hago otra pregunta también, que alguna vez leyéndolo o estudiando esta época de Argentina, ¿Videla le tenía cierto miedo a Macera? Total, pero no solo a Macera. Videla era un hombre carente de aptitudes de mando, pusilánime, que no podía ignorar porque era el presidente lo que pasaba con sus subordinados. Prefería ignorarlo y aparentar ahí un hombre inmaculado, que no lo era. Era un perfecto incompetente. Y por eso, para mí, en mi opinión, era ideal para estar donde estaba. ¿Por qué? En mi opinión, porque cada uno hacía lo que quería. Macera era un gángster que hacía lo que quería. Por supuesto que Videla le tenía miedo, pero también le tenía miedo a Menéndez, a Rivero, a Díaz Besones, a Suárez Mason, a los generales subordinados a él. Y cuando un jefe del ejército le tiene miedo a sus subordinados, bueno, pasó lo que pasó. O contribuyó a que pasara lo que pasara. Voy a irme un poquito más adelante y acá se lo pregunta a alguien que vivió esta etapa tan triste con 5 o 6 años, 7 años. Yo soy 71, imagínense que estaba en la primaria y en el interior del interior. Me tocó ir a un liceo militar, a mí. Tuve casi 4 años en un liceo militar. Santa Fe. En Santa Fe. Recuerdo, por ejemplo, que no entendía por qué. Yo salía del liceo y no nos permitían salir a la calle con la ropa del liceo porque o te podían agredir. Yo era un gringo del campo que me mandaban ahí a estudiar. Después terminé en un colegio nacional yéndome del liceo a San Francisco. La pregunta es, y va al punto este. La idea que tenemos de lo militar en Argentina, ¿es injusta o es justa? No puedo llamarlo odio, pero que cuando ves lo militar, lo miras de costado, incluso le pasa mucho a los argentinos con la propia policía. Hay como una cosa de desconfianza, hay como una ruptura entre ellos y la sociedad. Digo, por supuesto que pasó lo que pasó. ¿Eso debería en algún momento soldarse? Mire, usted vivió mucho tiempo en Colombia, yo vengo de Colombia. Y usted sabe muy bien que, por ejemplo, con el ejército la sociedad colombiana está cerca, pero no con la policía. Acá, ¿vamos a poder en algún momento empezar a respetar y poder empezar a aceptar de nuevo la imagen de lo militar y de la autoridad o no? Ya definitivamente está rota. Yo creo que hubo un punto de inflexión en cuanto a materializar de forma por demás objetiva la subordinación del ejército, pero fundamentalmente en el contexto de las Fuerzas Armadas, pero hablo por el ejército, al orden constitucional, al poder civil, que fue el 3 de diciembre de 1990. Creo que ninguno de los presentes, si le hacemos la pregunta, si recuerdan un periodo de estabilidad institucional y constitucional tan largo, vamos a poner de 1930 en adelante, tan largo como el que va del 3 de diciembre de 1990 hasta este día 25 del 2016. Del 2016, la respuesta va a ser no.
nunca hubo un periodo de estabilidad constitucional, porque nunca más va a haber un golpe de Estado cívico-militar. ¿En Argentina? Sí, estoy hablando de Totalmente sí. Lo presiente y lo olfatea y lo porque sabe. Porque ese día se terminó con los cacicazos, con las chirinadas. Chirinadas, Semana Santa, Montecaseros, Villa Martelli y el 3 de diciembre. Para siempre eso está sepultado. Y yo creo que las Fuerzas Armadas de hoy, estos jóvenes oficiales, y al decir jóvenes oficiales no me refiero a subteniente, a teniente, o suboficiales al cabo y al cabo primero, me refiero a coroneles, a generales, han egresado en pleno ejercicio del poder civil, de la democracia. Son muy sensibles ellos, yo como más viejo, no tanta sensibilidad, pero puedo asimilarla más, son muy sensibles a esas injusticias de pegar ese proceso con las Fuerzas Armadas actuales, que son respetadas por el pueblo. ¿Pero en algún momento vamos a poder despegarlo inconscientemente? ¿O van a pasar muchos años? Creo que está... y si no lo hemos despegado totalmente, estamos... En camino a hacerlo. En camino muy serio a hacerlo. Usted me hace reflexionar sobre lo que pasó de Malvinas, ¿no es cierto? Que vamos Usted estuvo a conmemorar también, ahora. sí. Se pegó. Malvinas, ese sentimiento, esos hombres que combatieron por un sentimiento, por una causa nacional, al margen de una decisión absurda, ridícula, por incompetentes altos mandos, se pegó a esos combatientes con el proceso. Fue un gran error. Los que combatieron por un sentimiento, los que combatimos. No combatimos por Galtieri. Y hay una anécdota. El día 16 de junio, 2 días después de la rendición en Malvinas, se acercan a mi posición unos galeses, un capitán, 2 capitanes y unos oficiales galeses. Vinieron a felicitarnos por la forma como habíamos combatido. La primera felicitación fue la de los ingleses, no la de ningún general del proceso, de esos incompetentes, excepto para tomar la Casa de Gobierno y materializar un lamentable terrorismo de Estado. Y hubo una breve conversación y terminamos dándonos la mano y comiendo una lata de durazno natural marca Inca. No estoy pasando un chivo, me acuerdo. Y un capitán mío le dijo, porque él habló de la Argentina, le dijo, nosotros no combatimos por Galtieri, combatimos por un sentimiento. Y el inglés le contestó, nosotros no combatimos por la señora Thatcher, combatimos por la reina y por Inglaterra, y nos dimos la mano. Por eso Malvinas no fue proceso. Estos hombres que hoy constituyen las Fuerzas Armadas no vivieron esos lamentables desencuentros que viví yo. Están muestras de una fuerza integradas, subordinadas al poder civil. Balsa, y también se lo pregunto porque usted quedó finalmente en el medio de todo esto, terminó expulsado del círculo militar, me imagino que habrá perdido algún que otro amigo que le dejó de hablar cuando usted hace ese mea culpa o va, creo que en el programa de Bernardo Neustadt, que lee lo que lee allá en a principios de los 90, hace una autocrítica. Finalmente, ¿se sintió mejor cuando usted dijo eso? Porque eso era institucional, no era suyo, ¿no? O sea, ¿era una idea que expresaba el ejército o era suya esa autocrítica que en ese momento sorprendió a propios y extraños e incluso... Recuerdo que Eve de Bonafini no aceptó o no lo tomó y Estela sí. Carlotto lo tomó. ¿Por qué fue eso y qué le costó a usted personalmente? No lo tomó la señora que usted nombró, no lo tomó el general Pinochet, generales Menéndez, Díaz Besone, Riveros. Es obvio que ellos no lo tomen, ¿no es cierto? Lo tomaron presidentes de Ecuador, de Brasil, de Colombia, otros y la sociedad argentina internacional. Pero no fue un mensaje de Balsa. No hubiera tenido ningún valor un mensaje institucional del jefe del ejército. Fue un mensaje institucional del ejército. Yo no lo podría haber hecho sin sentir el respaldo y la culminación de una acción docente que la iniciamos en fines de 1991, cuando yo asumí. 92, 93, 94. Hubo embajadores de países europeos, uno el francés, cuando me entregó la Legión de Honor, que hizo referencia a cosas que yo había dicho en egresos de subtenientes, en el día del ejército. Sin embargo, ese embajador francés acá, Viñol era de apellido, tomó conocimiento de eso. Sin embargo, otros políticos
no lo tomaron. O sea que fue algo paulatino que fuimos haciendo una acción docente para ver que ese pasado, nosotros no fuimos libertadores, nosotros no fuimos libertadores de la patria. Balsa, me quedan unos minutos y quiero aprovecharlo porque se está yendo, hace minutos teníamos a la imagen de Obama partiendo de Argentina ya en el avión, en su Air Force One a Estados Unidos. Siempre se habló de los militares argentinos entrenados en la Escuela de las Américas, en Panamá, y que hubo, bueno, ahora se van a desclasificar archivos. ¿Cuánto hubo Estados Unidos atrás de la aparición de los dictadores latinoamericanos? En su momento, mucho. Mucho. Mientras estaba vigente el conflicto este-oeste, Sí. mundo bipolar, estructurado, predecible, Estados Unidos y Unión Soviética, en el norte-sur, en el eje norte-sur, cualquier cosa que fuera contra el comunismo para los Estados Unidos era bienvenida. No importa si eran dictadores como en toda Latinoamérica, eran bienvenidas por eso. No importaba en aquel entonces para los Estados Unidos la defensa de los derechos humanos, siempre y cuando fueran anticomunistas. Esa fue la realidad. Nombró usted la Escuela de las Américas, Fantino, y me hace recordar que una de las primeras medidas que tomamos, no Balsa las tomó, tomamos, yo tuve un magnífico grupo de generales, de oficiales y de suboficiales, fue retirar el cursante argentino de la Escuela de las Américas. Sigue estando, no está mal la Escuela de las Américas, ¿no? Creo que no, creo que no está más. Sin embargo, yo le dije al jefe del ejército de Estados Unidos, con el cual tuve una excelente relación, le dije, no lo quiero sacar de Estados Unidos. Dame una vacante más en Fort Leavenworth, en Kansas, donde está la élite del ejército, no en una escuela desprestigiada como la Escuela de las Américas. Y acá hubo dos doctrinas, no quiero, si tengo un minuto, a fines de los años 50 la doctrina francesa, doctrina que aplicó con todas las torturas, todo eso, en Argelia, Francia, y en Indochina. No la aplicó en París. Acá se aplicó esa misma doctrina, pero en Buenos Aires, en la Argentina, en el propio país. ¿Y la otra doctrina? La de la seguridad nacional, a partir del año 1965, durante el Onganiato, la doctrina de seguridad nacional, a través de la Escuela de las Américas, entre otras cosas. Eso fue un cóctel explosivo que facilitó muchas cosas, los golpes de Estado y sobre todo la última dictadura militar. Última, definitiva, nunca más en nuestro país va a haber un golpe militar. Este es el libro de Martín Balsa, yo se los recomiendo porque en estas épocas donde se lee mucho, es como él se llama el libro Bitácora de un soldado, Las memorias de Perón a Kirchner. Es un libro muy interesante que se los recomiendo realmente para entender un poco más Argentina de alguien que estuvo desde adentro, desde siempre. Ahora seguimos un rato más con el general, con Martín Balsa. Miren, había preparado una pregunta final, pero me voy a retirar porque Martín tiene un sentido del humor, hasta te diría provocador. ¿Cuál es el chiste que corre entre los ámbitos diplomáticos? Bueno, lo voy a decir, pero rápidamente. Sí. Recién hablamos que Estados Unidos, no hay ninguna duda, colaboró, apoyó en muchos casos los golpes cívicos militares en la década del 60, la década del 70, cuando estaba el conflicto este-oeste. Entonces el eje norte-sur valía todo. Pero cuando cae el muro de Berlín, ese mundo bipolar, estructurado, predecible, que era el mundo anterior, el conflicto este-oeste, cae el muro de Berlín, ya el mundo es menos predecible, menos estructurado y es unipolar. Hay una sola potencia militar y económica en este momento, Estados Unidos. ¿Cuál era el chiste? Entonces, Estados Unidos, a partir de ese momento, se revirtió fundamentalmente el respeto a los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, que rigen hoy, y esto se ha plasmado también en estos días, es un recomendación importante, que valorar en toda su dimensión la visita del presidente de Estados Unidos. Balsa, el chiste. Hay una broma entre sectores diplomáticos, uno de los tantos chistes que hay, que dicen que por qué nunca hubo golpe de Estado o golpes de Estado cívicos militares en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Washington no hay embajador de Estados Unidos. Tremendo. Martín, te agradezco mucho que hayas venido.
Ha sido muy amable y gracias por este día tan especial habernos visitado. Que les deseo a todos un feliz, una buena Semana Santa. Gracias, Martín. A los veteranos, Y a los, claro, mandarle saludo y nos vamos con tu saludo.